Voy a explicar cómo instalar una batería, un inversor y un cargador en nuestra caravana o autocaravana. De esta forma siempre tendremos electricidad a 230 voltios como si estuviéramos en casa, aunque no estemos conectados a la toma de corriente de un camping. Yo he utilizado un inversor de 300 vatios de onda pura, que cuesta unos 50 euros. Los hay más económicos, por ejemplo los que no son de onda pura, pero corremos el riesgo de que según el aparato que le conectemos no funcione. También hay inversores de menos capacidad, pero yo creo que 300 vatios relación calidad-precio es una buena elección. Además de la batería, que nos costará unos 50 euros, el inversor, que podría costar otros 50 euros, y un pequeño cargador de baterías inteligente, que cuesta menos de 15 euros, necesitaremos el siguiente material. Dos conectores rápidos para la conexión de la instalación de la batería. Cuestan aproximadamente la pareja unos 5 euros. Cable entre 2,5 y 6 milímetros. Dependiendo del consumo que le pidamos al inversor, tendremos que poner un cable más fino o más grueso. También necesitaremos varios terminales de anillo, un portafusibles con sección de cable suficiente. Este es de 3,3 milímetros y cuesta unos 3 euros. Una regleta acorde a la sección de cable que utilicemos, un fusible de 10 a 25 amperes, un desconectador de batería y una cajita de empalmes de 80 x 80 x 40 para alojar el desconectador de batería. Un alargador para conectar la salida del inversor a la instalación de la caravana. También necesitaremos un enchufe Schuko hembra, que es el estándar europeo, que lo podemos encontrar en cualquier tienda de bricolaje o en cualquier bazar, y un enchufe doble. El cargador de baterías que he utilizado para esta instalación es un cargador de baterías con indicadores digitales tanto de tensión como de intensidad y porcentaje de carga. Cuesta unos 12 o 13 euros y aunque los hay más económicos, creo que este es una buena compra, ya que se para automáticamente cuando la batería está cargada. Bien, lo primero que vamos a hacer es mecanizar la caja de empalmes para fijar el desconectador. Le haremos dos agujeros, en este caso este desconectador necesita dos agujeros para fijar el desconectador. Una vez hecho esto, lo que haremos es buscar una ubicación para la batería, el desconectador con su caja, el inversor y el cargador. No tiene que estar todo junto, pero es recomendable que esté lo más cerca posible y así evitamos largas tiradas de cable. En mi caso, la batería la tengo instalada en el arcón central, que es bastante grande. Para que no se mueva, podemos pegar en el suelo unos tacos adhesivos que podemos encontrar en cualquier bazar. No hace falta nada más, hay gente que la ata con cuerdas y hace muchas cosas, pero en este caso yo con unos tacos adhesivos pegados en el suelo, con eso la batería ya no se me mueve. Bien, los aparatos decidí ponerlos en un pequeño armario que hay justo en el paso de ruedas, un armario muy pequeñito que tampoco usaba para nada, y de esta forma solo separa los aparatos de la batería un pequeño tablero que hay. Lo primero que vamos a montar van a ser los conectores rápidos para la batería. He optado por ellos porque así de esta manera tenemos la comodidad de poder liberar la batería sin herramientas y como son muy fáciles de colocar merece la pena. Así podemos quitar la batería de su alojamiento sin necesidad de herramientas. Para montar los conectores rápidos primero debemos crimpar o soldar unos terminales de anillo en la punta del cable. Como lo primero que vamos a conectar a la batería va a ser el portafusibles, crimparemos un terminal a uno de los cables del portafusible para después atornillar el terminal al conector rápido de color rojo que irá al borne positivo de la batería. Personalmente prefiero soldar el cable al terminal, pero para hacerlo más fácil ahora simplemente lo crimparemos. Es muy fácil, primero pelamos la punta del cable y la introducimos en el terminal y luego con unos alicates apretamos fuerte y ya está. Ya tenemos el terminal puesto en la punta del cable. Esto lo repetiremos en varias ocasiones. Bien, una vez hecho esto, calculamos la longitud del cable entre el portafusibles y el desconectador de la batería y lo cortaremos. Un extremo irá al portafusibles mediante una regleta y en la otra crimparemos otro terminal para facilitar la conexión con el desconectador.
Ahora conectaremos el otro extremo del desconectador de batería con el terminal positivo del inverter. Como he comentado antes, prefiero soldarlo, pero también podemos optar por algún tipo de empalmador. Ya tenemos conectado el positivo de la batería a nuestra instalación. Nos queda el negativo que, como va directo al negativo del inversor, solo tenemos que crimpar un terminal en cada extremo y luego conectar un extremo al conector rápido de la batería y el otro extremo lo conectamos directamente al borne negativo del inversor. Es bastante sencillo. Bien, ahora conectaremos el cargador inteligente a la batería de la misma manera que el inversor. Podemos dejar las pinzas que vienen de fábrica, pero he considerado más seguro conectar el cargador a la batería mediante unos terminales como los que hemos montado antes. Solo tenemos que cortar los cables que vienen con el cargador a la altura de las pinzas y soldarles o crimparles un conector en anillo igual que los otros. Y así los podemos conectar a los conectores rápidos de la batería. Bien, pues con esto ya tenemos terminada la instalación de 12 voltios. Ahora en la salida del inversor ya tendríamos 230 voltios. Bueno, ahora nos queda conectar la salida del inverter a la instalación de nuestra caravana. Para ello buscaremos el magnetotérmico de entrada y haremos un par de conexiones muy fáciles. El magnetotérmico de entrada de la caravana suele estar dentro de un armario, cerca de la toma externa de corriente. Lo que tenemos que hacer es desconectar del magnetotérmico el cable que viene de la toma exterior de la caravana. En ese cable conectaremos un enchufe Schuko hembra y a su vez le conectaremos el enchufe doble con el cargador. A la entrada del magnetotérmico conectaremos un enchufe macho. De esta manera podemos conectar nuestra caravana al enchufe que viene del exterior o bien conectarlo al inversor mediante un alargador. Si nos encontramos en un camping, conectaremos el enchufe macho a la toma que viene del exterior y si no, lo conectaremos al inversor. Simplemente lo que tenemos que hacer es desenchufarlo de un enchufe y enchufarlo en el otro. En este esquema podemos ver los diferentes elementos y dónde debemos conectar el enchufe en cada caso. Si nos encontramos en camping, conectaremos el enchufe macho, que lleva corriente a la caravana, al enchufe hembra que hemos instalado, en el cual ya tenemos enchufado el cargador. Si nos encontramos fuera de camping, lo único que debemos hacer es desconectar el enchufe macho, que es el que lleva la corriente a la caravana, y conectarlo al inversor mediante el alargador.